Los constructos personales es una teoría planteada por George Kelly, el cual describe la personalidad del ser humano desde una perspectiva constructivista. Kelly proyecta al ser humano como un experto y o científico que construye y es capaz de modificar con sus experiencias, su conocimiento, sus hipótesis o su filosofía. Según lo anterior, esto tiene lugar a través de la formación de los constructos personales. Uno de los postulados fundamentales de esta teoría se centra en que los procesos psicológicos de una persona dependen en gran parte de la forma en que anticipa los eventos. Durante el proceso de construcción, los seres humanos nos apoyamos en un pensamiento abstracto para a su vez construir esquemas mentales de la realidad y con esto poder predecir ciertos acontecimientos. Es decir, a partir de los sucesos del pasado anticipamos el futuro. La evaluación de constructos personales se divide en dos partes. La primera consiste en la evaluación mediante entrevista y la segunda consiste en la evaluación mediante textos. La evaluación mediante entrevista. Esta se caracteriza por el intento que realizan dos o más personas para encajar y complementar hasta cierto punto sus sistemas de constructos personales. La actitud requerida es el acercamiento fenomenológico con la disponibilidad para captar empáticamente sus constructos. En términos kellianos, que el entrevistador sea capaz de incluir en sus subsistemas de constructos profesionales los constructos del cliente. La evaluación mediante entrevista se divide en dos partes. La primera, escalamiento, y la segunda, técnica de rejilla. Técnica del escalamiento. Fueron desarrolladas por Hinco y pretenden obtener estructuras superiores o menores a raíz de un constructo en concreto. El escalamiento puede ser ascendente o descendente. El ascendente es cuando se va evocando el cliente una alternativa nueva o mejor para describir algo o nombrarlo. Eso va de lo específico a lo abstracto. El escalamiento descendente es del constructo inicial evocar situaciones negativas bajo presión o ir de lo abstracto a lo general en una situación. En general es examinar los constructos importantes para el cliente para construir su mundo, dando de resultado una escalera donde está lo verdadero o positivo y sus opuestos. La técnica de la rejilla. Esta técnica fue creada por George Kelly en 1955 dentro de sus teorías del constructo personal. La técnica es un instrumento de evaluación psicológica de las dimensiones y estructuras del significado personal. La técnica de la rejilla recibe este nombre por el hecho de emplear una matriz en que se involucra constructos por un lado y por el otro elementos significativos. Estos elementos significativos son personas elegidas por el mismo sujeto como más representativas en su mundo. Asimismo, son elementos del yo actual del sujeto y el yo ideal. Estas personas suelen ser una o dos docenas y se clasifican según su función interpersonal con el sujeto. Aquellas personas pueden ser padre, madre, pareja, jefe, amigo, personas que distingues o entre otras. La técnica de evaluación de constructos a través de textos está menos desarrollada. La más conocida es la autocaracterización, en donde se le pide al sujeto que escriba las características de un personaje cuyo nombre debe inventar y debe describirlo en tercera persona, es decir, como si fuera un amigo que conociera bien y por quien sintiera simpatía. Aquel personaje descrito es el sujeto mismo. De textos
autobiográficos. El marco teórico e instrumental que ofrece la psicología de los constructos personales parece adaptarse perfectamente a este nuevo campo. Botella y Freixas, 1991, han aplicado la autobiografía como método grupal. Se puede afirmar que todas las técnicas de evaluación presentan una gran coherencia con la teoría de constructos personales. La finalidad es captar la estructura y organizar jerarquía para el sistema. La orientación está centrada en los propios constructos idiosincráticos de individuos o el sistema que se está estudiando. La actitud es de respeto hacia el propio mando del sistema que se está evaluando. En la relación terapéutica, el interés principal del terapeuta de constructos personales es crear una relación que le permita captar el sistema de constructo de su cliente tal cual es. Se puede definir la relación terapéutica como una relación de experto a experto. El cliente como experto de su mundo personal y el terapeuta como experto en relaciones humanas y funcionamiento de sistemas de construcción. Esta relación es inevitable y potenciadora de cambio. Proceso terapéutico. En este proceso se lleva a cabo los ciclos de la experiencia. En los ciclos de la experiencia encontramos la fase de anticipación. En esta fase, el terapeuta y el cliente establecen las expectativas que tienen del proceso. El cliente tiene anticipaciones de la función del terapeuta y el terapeuta, por su lado, conceptualiza al cliente y a su problema. Kelly sugiere algunas preguntas como: ¿en qué problema desea ser ayudado? ¿Cuándo aparecieron por primera vez estos problemas? ¿En qué condiciones aparecieron? Entre otras. En la fase de implicación, se centra el interés de la relación terapéutica ya nombrada anteriormente. Se trata en definitiva del modo en que las dos personas encajan entre sí. En la fase de encuentro, el terapeuta asigna tareas al cliente fuera de la terapia. Estas tareas son revisadas en la siguiente sesión, a lo que Kelly denominó la elaboración controlada. El terapeuta acompaña al cliente en un ciclo completo de experiencias. Al revisar la elaboración de tareas, consideran la validación o invalidación de estas y cómo se implican en el sistema de construcción. En la fase de validación-invalidación, este manifiesta si el contenido del sistema de constructos del cliente le es útil para interactuar con el mundo que lo rodea. Y la última fase, la revisión constructivista. En este paso, el cliente empieza a integrar la experiencia total de la terapia con el resto de su estructura personal y de su vida.